Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos sean todos a su programa Encuentro con la Soberanía. Un programa que les traemos cada sábado de 8 a 9 de la noche por aquí por Teleimpacto. Y aquí les acompañamos, como siempre, Priyanka Rodríguez, Camelia Michel. También tenemos a Osvaldo Montalvo Cosío y una servidora, Raquel Valerio. Esta es en la primera parte. En la segunda parte estará con nosotros, como de costumbre, nuestro invitado de siempre, el historiador Manuel Núñez. Y no se pierdan esta segunda parte, porque tenemos en la segunda parte, la historia militar. De inmediato vamos a mencionar los temas que tenemos en el tapete y ellos son, primero, nuevas revelaciones en la situación de Pedernales. En segundo tenemos que Matías Bosch, de la Fundación Juan Bosch, y las ONG pro-haitianas se manifiestan en el Parque Juan Pablo Duarte en contra de la soberanía dominicana. Y finalmente tendremos que la línea aérea LOW ha suspendido sus vuelos a los pasajeros haitianos por la cantidad de haitianos que quedan varados en los aeropuertos. Y bien, amigos, antes de iniciar con los temas que tenemos en el tapete, quiero dar las gracias a todos esos patriotas nacionalistas dominicanos en Estados Unidos que nos encontramos allá la semana pasada. Desde California se trasladó Jacqueline Liz, llevando los primeros calendarios patrióticos que tenemos a la venta. Ya los tenemos aquí en República Dominicana. El valor son $10, el equivalente lo tenemos aquí a como esté la tasa. Quiero también dar las gracias a Ramonita Terrero, esa dominicana, esa luchadora en New York, que también estuvo con nosotros, Ernesto Ureña, Cristina Lluveres, los esposos Cristina Lluveres y Félix Bernard, de la Fundación Fanjubi, que nos recibieron también en su hogar. Nos reunimos allá tratando temas relacionados con nuestra soberanía, con la dominicanidad, y a Eladio Pérez Valerio. Y vamos de inmediato allá con los temas que tenemos en el tapete. Y señores, Pedernales está en una situación de emergencia. Hay varios pueblos ocupados totalmente por la población haitiana. Dentro de ellos está Mencía, Oviedo, está Trudillé y otros más. Se han producido robos de cosechas, de vehículos, de ganados por parte de los haitianos. Hay un trasiego de guaconejo, de carbón, que está devastando el bosque dominicano. Por esa frontera pasan indocumentados, drogas, armas, contrabando. Explíquenos ustedes qué hay que hacer para proteger nuestro país de todas estas atrocidades. Bueno, esa es una buena pregunta para las autoridades realmente. ¿Cuál es la estrategia? Porque lo que vemos es lo de siempre. Cuando surge una contingencia, una emergencia, se toman medidas reactivas. Todos sabemos que enviaron militares cuando se le dio el plazo a los haitianos para salir de allí. Se enviaron militares y lo que se hizo fue, los militares trataron de mediar. Y realmente, gracias a Dios, no hubo mayores enfrentamientos, salvo que hubo un intercambio de pedradas y eso entre algunos dominicanos y haitianos que no tuvo mayores consecuencias. Y realmente la población, porque hay que decir algo, vamos a partir de una base. El pueblo dominicano, y en este caso el pueblo de Pedernales, no es un pueblo agitador, ni tiene malas intenciones, ni es agresivo. La situación ha llegado a un punto caldeado por la falta precisamente de controles. Es algo que hemos dicho muchas veces. Todos sabemos que ahí había, como se ha presentado ocasionalmente en otros pueblos fronterizos y no fronterizos, suceden muchos casos delictivos, algunos llegan al punto de asesinato, y todos saben, como son comunidades pequeñas, quiénes los han perpetrado. En este caso, los haitianos han cometido una serie de agresiones contra la población y las autoridades no dan respuesta. Bueno, casualmente esta es una respuesta a la falta de respuesta de las autoridades.
y que no es que estemos de acuerdo. Bajo ninguna circunstancia nosotros apelamos a la violencia y siempre lo hemos dicho. Nunca apelamos a la violencia porque al final este tipo de enfrentamiento o un enfrentamiento realmente de agresividad es lo que se quiere por parte de muchos grupos y no precisamente dominicanos. Pero nosotros debemos ir más allá. Sí se desplazaron un sinnúmero de militares. La semana pasada estuvimos también hablando de esa parte, no para proteger a los dominicanos, sino para proteger específicamente a la parte de los haitianos. Pero mira, pasó algo peor todavía en Pedernales y que me preocupa mucho. Y es algo que ha pasado en 2 o 3 comunidades y que debemos tener mucha cuenta, porque esto puede ser parte de la agitación no precisamente de dominicanos, sino quizás de grupos que podrían estar siendo pagados por otros grupos quizás internacionales y por los mismos grupos pro-haitianos, de un grupo de encapuchados que de repente salió a quemar casas de haitianos, pero no se sabe quiénes son esos encapuchados, nadie sabe absolutamente nada de ellos, y en otras comunidades también ha sucedido lo mismo. Sí, en porque hubo un caso en Santiago de a unos estudiantes supuestamente haitianos. Ajá. Que los obligaron a quemar, o sea, se agredió como la bandera haitiana y la bandera, fue un problema ahí. Y yo realmente y hubo un video, y yo todavía no acabo de entender ni creer mucho esas imágenes. No, es que se está tratando de decir que los dominicanos estamos agrediendo. Exacto, que los dominicanos estamos agrediendo haitianos. No, y que ese video precisamente de esos encapuchados, que no sabemos quiénes son, ni siquiera sabemos si son dominicanos o son haitianos, ese video ya está recorriendo el mundo como la agresión que existe de parte de los dominicanos hacia los haitianos. Entonces, mucho ojo, debemos tener mucha cuenta con ciertos grupos que están saliendo, que están surgiendo. Mira, Priyanka, yo me alegro de mencionar eso, porque eso podría ser parte de la campaña también que tienen ahora mismo, porque la campaña siempre se recrudece cada cierto tiempo en contra del país. Y recientemente se han incorporado de nuevo, por ejemplo, el Washington Post, que casi ahí no había salido nada del tema dominico-haitiano, y también en el New York Times, se está haciendo una serie de reportajes hablando de la sangre haitiana. Nuevos reportajes. Sí, hablando también del tema histórico y enfocando cuestiones presentes de manera muy tergiversada. Y también yo observo con mucha preocupación, aunque no es sorprendente, no es novedoso, muchas de las cosas que están diciendo los medios haitianos, por ejemplo, de Nouvelliste. Eso es terrible, las declaraciones. No, ha editorializado varias veces. Una de ellas fue para mencionar, para hablar del ejército, de la formación del ejército haitiano, insinuando una serie de cosas, diciendo que un ejército no está para resolver problemas de salud, ni problemas de educación, etcétera. Y hace la pregunta como de que para qué, si hay una frontera ahí, o sea, es una forma como de insinuar que el ejército debe tener algún tipo de acción en relación a República Dominicana. Esa es una. Otra cosa muy preocupante es que tan pronto sucedieron los hechos en Pedernales, salieron a circular informaciones en Haití de cosas que nunca sucedieron en República Dominicana, diciendo que ya habían matado 2 o 3 haitianos, por los famosos, cuando lo que hubo fue una pedrea insignificante, diciendo que las autoridades dominicanas estaban apoyando a los dominicanos, cuando es todo lo contrario, pero una serie de mentiras que yo me quedé con la boca abierta. Y que basado en esas declaraciones que se ofrecieron en medios de Haití, también hubo una persecución en contra de dominicanos en Haití. Que eso no lo menciona nadie. Eso no lo menciona nadie. Y las declaraciones... Y muertes, porque supuestamente hubo 2 muertos allá. Y nunca las autoridades mencionan, ni las dominicanas siquiera mencionan. Pero ni las autoridades dominicanas investigan lo que está sucediendo en Haití con la población dominicana. Las declaraciones, yo creo que fue una falta de respeto realmente en las declaraciones de esta fiscal haitiana, no recuerdo ahora mismo el nombre, que también estuvo declarando que es una falta de respeto de nosotros, los dominicanos, y de las autoridades dominicanas pedir en extradición a esos 2 delincuentes, y una falta de respeto hacia el pueblo haitiano. Entonces yo me pregunto,
¿cuál irrespeta más realmente a la autoridad? Estamos hablando de que ellos vienen aquí cuando uno de sus cuando uno de su país, Cuando un mosquito viene y pica un cuando haitiano, uno, ellos cruzan. claro, y que probablemente ese mosquito también sea haitiano, que es lo que ha sucedido cada vez que ellos han venido. Entonces, pero al final realmente eso nos dice que los malos no son ellos, ni los irresponsables son ellos, son los dominicanos y las autoridades dominicanas que permiten que suceda este tipo de barbarie. Mira, es una rastrería lo que está pasando aquí en estas instituciones que se supone que deben tomar las medidas correspondientes, que le lamen la bota a todas estas autoridades Bueno, haitianas. pero y a todas estas mira las comunidades declaraciones de internacionales. Vargas Maldonado, que las mencionamos la semana pasada, diciendo que el asesinato de esa pareja de agricultores en Pedernales no va a afectar las relaciones Una falta de dominico-haitianas. respeto terrible. Pero yo digo, no tiene por qué afectarlas, pero eso no implica que no se reclame vía la Cancillería, Claro. Que no se reclame A esos dos delincuentes, la extradición claro. de los delincuentes, porque si bien no hay un acuerdo, un tratado bilateral de extradición, sí hay uno multilateral, del cual son signatarios Haití y República Dominicana, y en virtud de ese acuerdo multilateral, en varias ocasiones ya República Dominicana, en otros gobiernos que no eran del PLD, sí se llegó a hacer extradición de gente que ellos pidieron los haitianos. ¿Sí? Así es, y antes de que escuchemos la opinión del economista Osvaldo Montalvo Cosío, quiero mencionar dos cosas. Y una es en relación a lo que tú explicabas, Brillanca, en la prensa, no solamente la prensa de aquí, en el transcurso de la semana, escuchando una emisora, una radio francesa, allá se estaba informando que los dominicanos están matando a los haitianos. O Sí, sea, sí, no se sí, dice la pero verdad. una cosa que, Sí, óyeme, porque aquí extravagante. nadie está peleando aquí Exacto. en las calles ni en ningún sitio. Y otra cosa que no quiero que se me olvide es que el viernes pasado, mientras estaba en New York, que iba para una reunión, nos llamaron una amiga y nos dijo que en la 181 con San Nicolás había un grupo de dominicanos, de esos dominicanos que estaban con la Marcha Verde, pero camuflajeado con otro nombre, pero es la misma cosa. Estaban haciendo un piquete, estaban haciendo ahí en la 181 una protesta en contra, o sea, en contra del pueblo de Pedernales, en contra de los dominicanos, de los mismos dominicanos, en contra de que los dominicanos puedan ejercer su derecho a la soberanía. Cuando nosotros llegamos hasta ahí, porque lo hicieron calladamente, o sea, cuando llegamos ya habían terminado y la prensa estuvo ahí, y nosotros le preguntamos a las personas que quedaban ahí, que estaban o que trabajaban ahí en las esquinas, que qué pasó. Sí, nos dijeron que ciertamente la policía tuvo que intervenir porque hubo uno de ellos que pisoteó la bandera dominicana, y al hacer eso, pues salió un dominicano y parece que Hubo un intercambio, un sí. intercambio, pero es triste ver cómo mismos dominicanos se están prestando para eso. Pero no sabemos, Raquel, si realmente son dominicanos, porque a veces se camuflajean. No, ahí y están. los haitianos ¿Y No, qué grupo ahí, de dominicanos pagados? ahí están, de los mismos de los que estaban en la Marcha Verde, y ahí están también, las fotos están, quizá en el próximo programa yo pueda conseguir esa información para colocarla. Y nos gustaría saber la opinión de nuestro Hay que invitado saberla, también, porque yo veo a Osvaldo Osvaldo. Montalvo. Claro que sí, adelante Osvaldo. Sí. Lo más interesante es que esta situación tiene niveles, diferentes niveles. En días pasados hubo un articulista muy conocido que escribió un artículo bastante enjundioso sobre la situación, lo que se ha dado a llamar el problema haitiano, bien escrito, bien elaborado, pero sobre todo perdía de vista de que en esta situación hay perdedores que no tienen quien los escuche. Yo le dije de forma bastante sarcástica que yo me iba a encargar de enviárselo a Cielo García para que ella entendiera la situación. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que hay personas que han tenido pérdidas personales, situaciones que lo afectan a título personal, que no necesitan esas grandes análisis de política mundial y demás, porque ¿qué le puede interesar a Cielo García ahora que nosotros le digamos, no, lo que pasa es que hay guardias que cogen un dinero y dejan pasar haitianos? Una muchacha que en la flor de su juventud le cortaron los 2 brazos. Entonces, ¿qué pasa? Eso mismo lo trasladamos a la situación de Pedernales. Todavía nosotros tenemos que insistir que en Pedernales hay 2 homicidios. Claro. O sea, estamos hablando, Recientes. no, que sí, que para acá no, estamos hablando de que la situación se generó a raíz de 2 homicidios. De una 2 pareja. homicidios que todavía no han sido resueltos, que están ahí y que no se está hablando de resolverlo.
que aparentemente el problema no es resolver esos homicidios. Y esos individuos tienen doliente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a una comunidad se la abandona en el requerimiento de justicia, ¿qué puede hacer? Porque eso no sucede solamente en este caso, ha sucedido en otros casos. En muchos pueblos. En claro muchos que pueblos sí, donde claro que usted sí. dice, mira, me están gritando cosas, me están agrediendo verbalmente, me han amenazado, tú vas y no pasa nada. Incluso se ha dado la situación donde hay agresiones de hecho, como las que, y no hay reacción de parte de las... Entonces la reacción de las autoridades es en el sentido de contención de la indignación dominicana popular. Entonces, en vez de decir, no, nosotros hemos fallado, porque eso no debía haber sucedido, pero no va a volver a suceder, nosotros vamos a garantizar la seguridad de Pedernales. Entonces, lo que hay es una militarización para que los dominicanos no protesten. Entonces, ¿qué sucede? Y ustedes mismas han hecho el análisis a dónde lleva esto, porque uno lo que se pregunta, pero ¿cómo puede ser tanta pasividad? O sea, tanta pasividad no es producto de la falta de información. Tanta pasividad no es producto de la falta de recursos. Tanta pasividad es parte de la situación. O sea, lo que se está justamente es provocando reacciones de hecho de la población dominicana para entonces reforzar lo que es la celada internacional que hay, porque fíjense, por ejemplo, en la opinión pública internacional no se está oyendo la versión dominicana. No, para nada. No se está diciendo que los haitianos mataron a esos dominicanos aquí y que esos haitianos que mataron a esos dominicanos están de aquel lado y Haití no los quiere, ¿cómo se llama? Extraditar para que sean procesados aquí por homicida. No, entonces lo que se dice es lo contrario, que el pueblo se levantó en armas en contra de los... Entonces ese es el plan. ¿Para qué? Ese es el plan? Porque afuera solamente se oye esa historia y desde afuera vendrán las presiones para entonces imponer lo que es el plan último, que es la fusión. Ese es el verdadero propósito de, ¿cómo se dice? Provocar a los dominicanos tratando de crear situaciones de hecho para utilizar esas situaciones de hecho como el motivo para una agresión mayor. Así es, pero hay que felicitar, definitivamente hay que felicitar el pueblo de Pedernales, no solo por haber no tomado la justicia en sus manos, sino por esa actitud, esa valentía y por haber mantenido la cordura de no actuar de la misma manera, simplemente ellos, por la buena, decir que salgan. Ahora, ahí me gustaría, Raquel, sobre todo a los grupos nacionalistas, ya que nosotros tenemos comprensión de cuál es el entramado, uno tiene que pensar que donde que hay que denunciar esta situación es precisamente en esos organismos que la están incitando y denunciarlos a ellos en el mundo. Esto es lo que están haciendo esos organismos. O sea, ellos mismos tienen este montaje armado y por eso mantienen la mordaza respecto de lo que es la versión de los nacionalistas en el exterior y ellos son corresponsables porque ellos son los incitadores internacionales de esta situación. Sí, mira, y yo quiero acotar lo siguiente también respecto al caso de Pedernales. Fue muy interesante una entrevista que le hizo Consuelo Despradel al periodista Carlos Julio Félix, quien es oriundo de Pedernales, reside en Pedernales y es un periodista activo de mucha reputación aquí. Y él estuvo allí, él sabe lo que sucedió. Entonces, ciertamente las cosas sucedieron de esa manera, o sea, la población... aparte de que la situación económica está fatal allá, porque en años recientes se marcharon las empresas que le daban empleo a la gente, por ejemplo, de Zona Franca y eso. Aparte de todo, la situación de seguridad, ellos mantenían cierto contacto con comunidades haitianas bastante pacíficos, pero en los últimos años han venido sucediéndose hechos en contra de la seguridad ciudadana, hechos delictivos e inclusive hechos en contra de la seguridad nacional, porque recientemente sucedió, por ejemplo, se le dio una agresión, hubo unos haitianos que agredieron a palos a un soldado dominicano y lo dejó por muerto. Ya han sido varios. Pero ese es el más reciente. Antes de la muerte de la pareja de agricultores, le pasó eso a ese soldado. Y anterior a ese,
También fue que sucedió el asalto, o sea, le quitaron sus armas de reglamento a unos soldados dominicanos, también de Pedernales. Entonces, en comunidades aledañas, entonces las autoridades saben eso y permiten que siga sucediendo. Entonces, tenemos que preguntarnos, caray, pero son parte también de esa trampa Estrategia. Internacional. Exacto, sí, amigos televidentes, nos vamos a un pequeño corte y cuando regresemos continuaremos con los temas que tenemos en el tapete. Ya volvemos en breve. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Y bien, amigos televidentes, ya estamos de vuelta con ustedes para seguir tratando los temas que tenemos en el tapete y ahora tenemos un tema muy interesante y no dejan de mencionar aquí nosotros el tema de los haitianos porque es la mayor carga que tenemos y el mayor problema que tenemos aquí en República Dominicana. Don Matías Bosch anunció a favor del inmigrante ilegal haitiano en el Parque Duarte el miércoles 21. Esa provocación ha movido la indignación de todos los grupos nacionalistas y patriotas. Matías recolecta firmas en todo el mundo para apoyar la invasión haitiana a través de la plataforma digital de su fundación change.org. Así se escribe, change.org. Los pueden buscar, pagada con fondos del Estado Dominicano. Matías protestó por la erección de un busto de Duarte en la Plaza de la Bandera. Esta semana, Osvaldo, publicaste un artículo, El mapa de los intereses, en respuesta a Matías Bosch, que pretendía explicar la inmigración haitiana en otro artículo. Osvaldo, quiero que nos resuma las ideas de tu artículo y cómo juzgaría la actitud antidominicana del señor Matías Bosch, el nietísimo del profesor Juan Bosch, y que actúa con soberana insolencia contra los intereses de la República Dominicana. ¿Cuáles son los beneficios de la inmigración haitiana, si es que los hay, que para nosotros no, y cuáles son los perjuicios? Adelante, Osvaldo. Mira, yo publiqué ese artículo que se llama El mapa de intereses, porque este señor, obviamente él viene de lo que yo llamo, él se quedó en marxismo 011. O sea, él se quedó en Marta Harnecker y yo creo que no llegó ni siquiera a leer a Marta. Exactamente, porque el marxismo no se le puede faltar al respeto así. O sea, el marxismo es toda una corriente importante de la filosofía. Pero entonces, ¿cuál es el punto? Este señor, de repente, así, porque él es volcánico, ¿no? Entonces él dice que hay un grupo de nacionalistas que son racistas, todo lo que así, que son parte de la cúpula, de la élite económica rancia, rentista de la República Dominicana, que son perfumados y que, bueno, uno se hace la imagen, ¿verdad? Pues prácticamente de una especie de monarquía que somos nosotros, ¿verdad? Nosotros somos la monarquía y entonces él habla de que el pueblo dominicano no está en contra, el pueblo dominicano, el proletariado dominicano, los pobres dominicanos están a favor de la migración dominicana, porque esa es la solidaridad proletaria, o sea, esa es la idea del viejo marxismo, no del marxismo, pero de las internacionales esas socialistas que habían, donde había un único proletariado mundial. Y que entonces la hermandad se daba entre todos los proletarios del mundo, porque al final del cuenta Marx dijo en el ¿cómo se llama? En el manifiesto comunista, que proletarios del mundo unidos, y entonces esa hermandad iba a eliminar todos los demás intereses que eran espurios. Entonces uno lo que se plantea, bueno, ¿será así? Lo que digo yo, bueno, vamos a analizar lo que dicen los clásicos. O sea, los clásicos lo que plantean es que existen clases. Entonces las clases las conforman individuos que se cohesionan en torno a un interés común. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los terratenientes, pues el interés lo da la propiedad de la tierra. En el caso de los capitalistas, que sobre todo lo que analiza Marx es la propiedad del capital y demás. Y el proletariado son los que no tienen propiedad material y que su única propiedad que tienen es la fuerza de trabajo. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Entonces, uno lo que plantea es,
Ok, ¿siempre ha habido oposición? Sí, hay oposición. Y históricamente ha habido oposición. Los terratenientes rentistas fueron finalmente, digamos, desplazados por el capitalismo, que es el sistema en que nosotros todavía vivimos actualmente. ¿Existe oposición entre el capital y el trabajo? Sí, obviamente. Existe siempre, porque es una oposición de intereses. Eso es como una oposición, la oposición que existe entre el que compra y el que vende. Pero es una contradicción antagónica, como decía Marx. No, no es una contradicción antagónica. Complementaria. Precisamente, perfecto. Porque entre esas clases existe cooperación a la vez que existe contradicción. En un momento determinado, la contradicción se puede agudizar, como cuando hay una huelga general, por ejemplo. Existen huelgas generales donde hay sindicatos que están exigiendo de la parte patronal están mejores condiciones de trabajo, entre las que se incluye el salario. ¿Significa eso un colapso del sistema? Jamás, y menos ahora cuando ya está demostrado que el socialismo ni en la Unión Soviética, ni en Cuba, ni en Venezuela, ni en ningún lugar funciona. Entonces, uno se dice, bueno, dice este señor que la migración haitiana, y en eso digo migración haitiana legal o ilegal, favorece a las masas dominicanas. Y tú dices, favorece. Pero ¿cómo favorece? O sea, ¿qué es lo que aporta el haitiano? Vuelvo y digo, legal o ilegal, porque la ilegalidad aquí no significa que no participe en el mercado de trabajo. O sea, aquí trabajan cantidad de haitianos ilegales en la misma condición que trabajan los legales. Entonces, a efecto económico, la economía no ve esa diferencia, sobre todo porque cobran lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que aporta? Mano de obra al nivel de sobrevivencia. Nivel de sobrevivencia significa que el haitiano trabaja o puede llegar a trabajar prácticamente por comida, para no entrar en grandes elaboraciones. No es tanto así, pero puede llegar, sobre todo cuando tú tienes una migración indigente. Claro que ya los que tienen colocación y tienen experiencia, su salario no es el del nivel de sobrevivencia. Pero sobre todo lo que yo planteo es que no puede ser el nivel salarial del dominicano porque el valor de la fuerza de trabajo dominicana es superior. Y pongo como una cuestión simple que el dominicano no vive en la construcción, el haitiano sí. El dominicano no vive en la finca, y si vive en la finca, entonces tú le tienes que pagar porque él sea el cuidador de la finca. El haitiano asume eso, o sea, tú le estás regalando habitación. Y el dominicano no muda tampoco su familia en eso. Correctamente. Entonces eso, pero no eso, es porque entonces ahí, Raquel, todo el mundo se alarma y dice, pero es que el dominicano aspira a condiciones materiales de vida excepcionales. Y yo me pongo a pensar, bueno, y un americano que esté en Kansas, ese individuo duerme en la finca de maíz. ¿Duerme en la finca de maíz? No. O sea, estamos hablando de condiciones a las que aspira normalmente una persona que es de un mínimo de confort. Un mínimo de confort. O sea, estamos hablando del trabajador dominicano que lo que aspira es a un mínimo de confort. Entonces, ¿qué sucede? Sí es cierto que el haitiano el salario puede llegar a ser inferior que el dominicano. Pero ¿cuál es el efecto? ¿Cuál es el colateral que hay de ese? Que el haitiano utiliza las calles, utiliza los puentes, recibe subsidios. No, pero eso es lo último. Recibe subsidios directos y sobre todo se constituye en indigencia. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene necesidades que no son cubiertas en la esfera de lo privado, la experiencia, digamos, dentro de nuestro país por tradición es que eso se esconde dentro de lo privado y se constituye en pobreza. Entonces hay carencia, pero dentro de la intimidad de la familia. Cuando esos niveles se socializan, salen a la calle, entonces se constituyen indigencia. Y la indigencia tiene un costo porque es una pérdida de utilidad. ¿Qué significa una pérdida de utilidad? Desde la ocupación de las áreas públicas hasta los espectáculos que ningún ciudadano mínimamente decente quiere ver. O sea, una persona, la calle no está diseñada para que en ella se defeque. La calle no está diseñada para que en ella la gente se bañe. La calle no tiene el diseño para que tenga sexo en la calle. No, el agua de la calle que corre en las cunetas no está hecha para lavar las frutas. Entonces, cuando se hacen esos planteamientos, se le dice a la persona, es que usted es un racista. Aquí no estamos hablando para nada de racismo.
Estamos hablando de condiciones de vida en una sociedad que pretende ser organizada, que aspira a ser educada, que aspira a ser funcional, que nosotros tenemos nuestros propios problemas de organización. Y viene este señor a tirarnos encima la miseria haitiana, porque eso es. O sea, nosotros no estamos importando neurocirujanos, médicos, enfermeras, profesores, no, agricultores, tecnología, no. Nosotros estamos trayendo la miseria del país más pobre del hemisferio. Y entonces se despacha a este señor con todo el desparpajo del mundo a decir que eso le es conveniente al pueblo dominicano. La verdad es que hay que ser cínico para hacer un planteamiento de ese tipo. Así No, es. y porque tú es bueno traer a colación el último artículo de Isa Conde, diciendo de los beneficios de la migración haitiana aquí en República Dominicana, esa maravilla. Bueno, cosas así yo no las reprocho. Pero por sobre mi todo, libro. Elisa vive jóvenes, como sobre derechista, todo, pero bueno. que es algo que le ha tocado siempre a los izquierdistas. Ellos siempre invitan a donde ellos no ponen. Sí. Porque ese es el punto. Porque si tú me dices, no, yo realmente soy solidario. Mira aquí mis 1,000 pesos. Entonces yo digo, caramba, tu solidaridad de 1,000 pesos. Y sobre todo si el mantenimiento de lo que tú estás haciendo solidario cuesta 1,000 pesos, ¿verdad? O menos. Porque tú dices, no, cuesta 500, pero yo voy a poner 1,000 para que dé para 2. Entonces yo digo, caramba, eso es solidaridad. Pero no es esa la solidaridad. Ellos lo que quieren es ser solidarios, pero que lo pague el pueblo dominicano, que lo pague el otro. Así es, Osvaldo, como estamos pagando nosotros por esas fundaciones, como en este caso la fundación que tiene el nieto de Juan Bosch, Matías Bosch. 12 millones 12 anuales, millones, sí. nada más y nada menos que para querer desintegrar a No, y la para dominicanidad, hacer para dañar. premiaciones inútiles, y para sí, darle premio a la pero Belí. pero yo lo que me pregunto es, ¿por qué este gran izquierdista, comunista, o lo que sea Matías Bosch, caramba, si tanto le preocupa, tan humanista es, las masas más desposeídas, ¿por qué un cubano como él viene específicamente a República Dominicana a luchar por los haitianos en vez de quedarse en Cuba luchando por su población? Y cobrando No, aquí. o por qué no se fue a Haití directamente. Exacto, pero Que dé un ejemplo. Cosas de la vida, cubano en Dominicana luchando por los haitianos. Esto es increíble. Exacto, y cobrando en el Estado Dominicano. Amigos televidentes, nos vamos a un pequeño corte y cuando regresemos estará con nosotros nuestro invitado, el historiador Manuel Núñez, y trataremos el último tema que se nos quedó en el tapete. No se muevan de sus asientos que ya volvemos con ustedes. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Y bien, amigos televidentes, ya estamos de vuelta con ustedes con la parte final de nuestro programa Encuentro con la Soberanía. Teníamos nosotros, bienvenido Manuel Núñez aquí a tu programa. Gracias. Osvaldo está ya integrado en esta mesa. Realmente el tema que nos quedaba era la parte de Chile y los haitianos varados. En marzo justamente 62 haitianos que no calificaban se quedaron varados en el aeropuerto de Chile. La línea aérea LOW ha suspendido sus vuelos hacia Haití. Los haitianos han creado problemas en los hospitales de Chile, han dejado cadáveres en las morgues y en muy poco tiempo la inmigración haitiana se ha multiplicado en un 3,000%. Pasaron de unos 1,500 a más de 45,000 porque muchos de ellos llegados se han colado hacia Brasil. Ha habido problemas sanitarios como ha sido la aparición de lepra. Vemos que una llegada súbita de inmigrantes venido de un país con un perfil sanitario negativo, con muy poca educación, el nivel más bajo del continente, no contribuye al desarrollo del país y se convierte en una inmigración negativa. Tú, Osvaldo, ¿qué nos puedes decir? ¿Creen ustedes que en estos casos ayudarán al mundo a comprender la situación que estamos viviendo los dominicanos justamente con esta inmigración desmedida de haitianos ilegales? Bueno, de que ayudará, sí, ayudará. El problema es que entiendo yo que nosotros tenemos una condición muy particular. Fíjate que también se ha utilizado el mismo hecho de que nosotros somos emisores de migración para tratar de justificar la inmigración y la destrucción del país.
cuando se ha demostrado más de una vez de que la migración dominicana no tiene la misma naturaleza, las características y el propósito que tiene la migración haitiana. Lo interesante del caso es que pone a otro país, en este caso a Chile, de momento a Chile, lo pone en una condición en que ya se empieza a tener respuesta de la misma sociedad chilena y como tú bien dices, ya dicen, pero ya ahora yo entiendo por qué es que esa gente gritan tanto, ¿verdad? Porque no es lo mismo tú teorizar, como hace mucha gente, ¿sí? Y teorizar sobre la solidaridad cuando tú tienes que sostener la indigencia y cuando tú tienes que sostener la indigencia sin tú tener los recursos. Entonces, es más, mucha gente ha dicho con cierto sorna, que ha dicho, bueno que les pase, porque así ya van viendo cómo es la cosa. Eso es correcto, Osvaldo, pero aparte de eso, pues hay una diferencia muy grande y es que ellos, justamente son muy pocas la cantidad y ellos no tienen, o sea, tienen no es como nosotros que tenemos el rechazo o el apoyo de nuestro gobierno y las autoridades de aquí hacia ellos y que miran para otro lado, en donde nosotros los dominicanos muchas veces nos sentimos como si fuéramos extranjeros, a diferencia de ellos, que ellos están tomando medidas prácticamente a tiempo. En términos proporcionales, bueno, el Chile ni siquiera sería el ejemplo, lo de Chile no llega al 1%, pero en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, estamos hablando de menos del 4% de migración ilegal. En el caso de la República Dominicana, nosotros estaríamos, ahí hay una discusión sobre si estamos sobre el 15% o sobre el 20%. Así o sea, es. no, el problema, y eso se ha dicho más de una vez, el problema de la República Dominicana no es un problema migratorio, es un problema de invasión. Exactamente. Y vamos de inmediato a entrar en el segundo tema que tenemos con Manuel Núñez, y es la historia militar. Bienvenido, Manuel. Pues Buenas. este mes también puede decirse que sigue siendo el mes de la patria. Y no solamente todos los meses del año son meses de la patria. Porque el 10 de marzo se conmemora el comienzo de la Guerra de Independencia, sin dejar de mencionar lo de la Fuente del Rodeo, porque el 27 de febrero se celebró el 174 aniversario de la declaración de dicha independencia. Y el 19 de marzo la primera gran batalla y el 30 de marzo la segunda de la primera campaña por nuestra independencia. Manuel, ¿por qué crees tú que se desconoce la historia militar de la República Dominicana? Yo creo que ha habido un objetivo deliberado de ocultar el esfuerzo que los dominicanos hicieron por ser independientes. Hay una especie de ceguera ante un hecho que muestra todo lo que fue la hazaña de nuestro pueblo en pro de una independencia que parecía imposible, porque Haití tenía 3 factores a su favor. Tenía una economía 13 veces mayor, tenía un ejército de 50.000 soldados y tenía una demografía 4 veces más. Es decir, que ellos eran casi 1 millón, nosotros éramos 200.000. Entonces, ante una situación como esa, una parte del liderazgo nacional entendió que la única forma de enfrentar a un enemigo tan avieso y tan hostil era mediante un compromiso internacional. Por eso aparece la anexión como un proyecto, por eso aparece el proyecto de protectorado, por eso aparece el proyecto de ceder territorio a cambio de soberanía. Es decir, aparecen los 3 proyectos que van a ser los proyectos de los grupos que van, en cierto modo, a adversar a los trinitarios, a la gente que creía en la independencia pura y simple. Esa independencia, a pesar de todas esas dificultades, se produjo en una guerra muy desigual que los dominicanos desconocen, porque los niños ahora que están estudiando historia, que le estamos creando un pasado, creen que la independencia fue el trabucazo y que después todo fue pan pintado y Santa Pascua. No se dan cuenta de que después del trabucazo hubo 12 años de guerra luchando incansablemente por su independencia, que es una de las independencias más largas, pero además una de las más heroicas. Hay un inglés que hace una especie de comparación de todas las guerras de independencia de América del Sur, que la gente cree que fueron guerras en grandes escenarios, porque hay pintores, hay poetas, hay artistas que la han magnificado, que han hecho las hazañas de Bolívar en el Chimborazo, la hazaña de Sucre, la hazaña de los grandes libertadores
de América del Sur, de O'Higgins, de Artigas, de todos, y se cree que era un gran escenario, que era un escenario extraordinario. Claro, son países mucho más grandes que el nuestro, son grandes, son el continente de Sudamérica. Sin embargo, en este pequeño territorio de 76.000 kilómetros cuadrados, que es la isla de Santo Domingo, pues se dieron hazañas que no desmerecen a las que libró Bolívar, a lo que Bolívar hizo por libertar a Venezuela. La batalla de Carabobo, que decidió la libertad de Venezuela, Bolívar enfrentó a 5.000 españoles en Carabobo. Fue una batalla encarnizada, pero esa batalla decidió finalmente la libertad de Venezuela. La de Boyacá, que decidió la libertad de Colombia, pues más o menos un poco más de 6.000 realistas contra unos 5.000 criollos enfrentaron y también decidieron la libertad de Colombia. Y la batalla de Ayacucho, que fue la madre de todas las batallas, porque tras Ayacucho hubo una evacuación de 25.000 soldados. Hubo ya el desmantelamiento del virreinato del Perú, que era, digamos, la gran autoridad militar española en América del Sur, en esa porción. Luego había la autoridad que estaba en el Río de la Plata, pero digamos, en América del Sur, lo más poderoso era el virreinato del Perú, y ahí esa batalla de Ayacucho, que Canterac llevaba 9.000 soldados, y los criollos eran unos 11.000. En esa batalla pelearon todas las grandes estrellas del heroísmo hispanoamericano, Sucre, Bolívar, es decir, todos los grandes estuvieron en Ayacucho, que fue, digamos, el hito mayor de las independencias americanas. Fueron 9.000 contra 9.000 españoles, pelearon los criollos. Sin embargo, nosotros, los dominicanos, en esa primera campaña enfrentamos a 30.000 haitianos, es decir, solos, sin ayuda de nadie. Es decir, que fue un pueblo heroico, que tuvo toda la colaboración de todo lo que fue digamos, los niños, los ancianos, las mujeres. Es decir, que hubo toda una especie de avalancha, que es la hazaña no de un ejército simplemente, sino la hazaña de una población que estaba luchando por defender su libertad de ser. Y ese es un aspecto que hay que poner de relieve en todo lo que ha sido nuestra independencia, porque se desconoce el camino llevado desde la Fuente de Rodeo hasta Sabana Larga, que son 12 años de guerra plena, luchando contra un enemigo que no se resignaba a respetar la libertad del pueblo dominicano, que es el pueblo más antiguo de los pueblos nuevos del continente. Así es. Manuel, ¿tú quieres decir algo? Sí, Manuel, yo te tendría dos preguntas. La primera es, yo me he fijado, por ejemplo, que ahora en la actual situación que hay en el país, hay muchos historiadores que tratan, como digo yo, un poco de forma irónica, que son capaces de escribir un libro sobre la independencia nacional sin mencionar la palabra haitiano. O sea, la historia, la idea es la de diluir lo que ha sido, lo que fue la contradicción histórica que hubo con la República de Haití y tratar de plantear de que aquello no sucedió, que nosotros, no, como digo yo, nos independizamos de los marcianos. Entonces, eso por un lado. Pero por el otro lado, cuando se ha hablado de digamos, del proceso de reconstrucción de Haití, siempre se ha hablado del tema del ejército. Hasta ahora, de alguna manera, el que Haití no tenga un ejército organizado ha servido como un elemento de estabilidad, porque por lo menos se espera, las expectativas son de la invasión pacífica, por eso se le ha puesto esa coletilla de pacífica, pero desde el momento en que Haití conforme un ejército, entonces ya se genera otro tipo de tensiones, porque ya hay de aquel lado, hay armamento que puede ser utilizado en contra de este lado. Y un tercer elemento sería, en este proceso, digamos, de penetración, de fusión, se da el caso de que van a haber individuos de ascendencia haitiana que van a ser militares. Entonces eso, como sucedió en la Segunda Guerra Mundial, porque esto no es nuevo en este país, en la Segunda Guerra Mundial había una gran población en los Estados Unidos que era de ascendencia japonesa, y bueno, lo que hicieron allá es otro cuento, pero
eso plantea una situación en el país de cuál es la fidelidad de estos individuos que visten el uniforme dominicano, pero que son de ascendiente haitiano. Bueno, esa pregunta ya está prácticamente respondida porque aquellos haitianos que han tenido papeles dominicanos, porque aquí lo que está discutiendo es si se le da papeles dominicanos a personas que son culturalmente haitianas, correcto, que están vinculadas psicológicamente al otro país, cosa que no se debe hacer y cosas que planteó la ley 1914. Yo creo que eso plantea justamente un conflicto de lealtades que no le conviene a la República Dominicana. En el primer punto yo diría que la República Dominicana debe ser concebida, y yo siempre lo subrayo, como un equilibrio de las culturas, de las poblaciones, de las economías, y ese equilibrio estamos obligados a defender ese equilibrio, es decir, a tener una cantidad de extranjeros razonable que no ponga en peligro la existencia de nuestra nación, que no fragmente el territorio y que no se constituya en un chantaje político durante las elecciones, porque en este caso sería una forma de traspasar la soberanía a otro país. Y eso es peligrosísimo porque eso pondría punto final a todo lo que fue el proceso mismo de independencia. Es decir, que la independencia dominicana estamos obligados a defenderla siempre. Nosotros nacimos como Sísifo, obligados a cargar la piedra continuamente para mantener el sentido inicial de nuestra vida como nación. Y ese sentido inicial se pierde en la medida en que descuidamos esa situación. En torno al ejército yo diría lo siguiente, los haitianos están buscando un ejército porque Haití no es un estado en sí, o sea, Haití es un territorio, pero ¿quién cuida el espacio aéreo de Haití? O sea, un espacio que está naturalmente propicio al trasiego del narcotráfico. Nadie, ahora mismo nadie. ¿Quién cuida el espacio marítimo? 1.700 kilómetros de costa. Nadie. ¿Quién impone, digamos, un mecanismo de control interno, un polo de autoridad que impida que el país naufrague en una guerra civil? Nadie. Entonces, estamos realmente buscando, es decir, yo creo que ellos están buscando la forma de evitar, porque Haití puede caer en caso de que no se verifique en los próximos meses un polo de autoridad que defina quién es el que manda, puede caer en una lucha de facciones, de tribus, en una guerra civil. Y eso desde luego no le conviene a Haití, pero sobre todo no le conviene a nosotros, porque el desorden de ellos nos afecta y se nos traspasa a nosotros, y la República Dominicana, que es un país que tiene que vivir de su imagen, pues evidentemente estaría en peligro si eso se les traspasara como factor de inestabilidad. Así es, muchas gracias Manuel Núñez. Finalmente, brevemente Manuel, tú has dicho que la independencia dominicana puede deshacerse y desvanecerse si no se toman medidas. Quiero que tú digas brevemente, quizá en una pequeña frase, sobre todo para que sirva de reflexión a los dominicanos, en base, ¿por qué tú has dicho eso? ¿En base a qué has sustentado esta idea? ¿Y qué debemos hacer? Yo lo he sustentado por el desequilibrio demográfico. Tenemos una cantidad de haitianos indeterminada de más de un 12%, con tendencia de crecimiento, la ocupación territorial y al mismo tiempo el sembrar estereotipos contra nuestras autoridades para que no podamos actuar ante esos desafíos que podrían desvanecer el resultado histórico de 1844. Así es, muchas gracias Manuel, muchas gracias Osvaldo, Camelia y Priyanka, y gracias a ustedes por estar con nosotros cada sábado de 8 a 9 de la noche por Teleimpacto. Canales 52 y 22, 52 de Claro y 22 de Tricón. Los esperamos como siempre. Además nos pueden escribir a nuestro correo electrónico encuentroconlasoberanía@gmail.com. Nos pueden también encontrar en YouTube, así mismo como Encuentro con la Soberanía. De manera que pasen todos un feliz resto de este sábado. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16.